La mayoría de nosotros tenemos esperanzas y sueños de un futuro mejor. Pero, ¿qué pasa si esas esperanzas realmente se interponen en el camino de que vivamos una vida más satisfactoria? ¿Qué pasa si todos estamos buscando un futuro que nunca se pueda cumplir con nuestras expectativas? Esto puede sonar como una gran decepción, pero aquí también hay un mensaje importante y alentador. Si quieres saber cómo cambiar las reglas del juego y descubrir las claves para tener una vida con mayor satisfacción, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y esta semana le toca el turno a un libro sumamente controversial. Es un libro polémico, es un libro con un tono alto, pero sobre todo también con un mensaje que invita a la reflexión. Estoy hablando del libro Everything is Fact en inglés. En español lo podemos traducir como Todo está jodido o Todo se fue al carajo, del autor Mark Manson. Viene siendo ya el segundo libro que estamos haciendo un análisis precisamente en este programa, y como sucede en el primero, pues viene siendo una versión anti a lo que estamos acostumbrados. Es decir, este es como la antítesis de los famosos libros de autoayuda, de los famosos libros de superación, entre otros. Aquí no se trata de tocar el corazón y de decir que tú puedes, sino más bien de enfrentar los hechos y darte cuenta que la situación que cada persona tiene, por un lado, es un resultado directo, ¿no?, de las acciones, pero por otro lado también el hecho de aceptar, entender y ser conscientes de las debilidades, las falencias, las carencias y otros tipos de problemas que podemos tener nos llevan precisamente a poder mejorar. Vamos a aterrizar en este análisis el concepto de la palabra esperanza. Como señala el autor Mark Manson, ha habido un gran progreso en todo el mundo en las últimas generaciones, especialmente en las áreas de pobreza, hambre y mortalidad infantil. Sin embargo, todavía vemos tasas crecientes de depresión y ansiedad a nuestro alrededor. En opinión de Manson, mucho de esto tiene que ver con la esperanza y la forma en que vincula la felicidad de las personas con visiones poco realistas de un futuro perfecto. En la búsqueda de la felicidad, las personas han perdido de vista las virtudes y características que realmente pueden ayudarnos en el presente, como el coraje, la honestidad y la humildad. Solemos tener la idea del concepto de esperanza como algo positivo, y no creo que no sea positivo. Sin embargo, la versión que el autor maneja es que muchas veces el hecho de tener esperanza inhibe el acto de hacer las cosas por nosotros mismos, y estamos de alguna manera relegando esa responsabilidad a que algo fuera de nosotros lo va a hacer. Y eso lleva a todo un estudio y un análisis completo que hace el autor precisamente sobre este concepto y nos invita precisamente a la reflexión. Algo que Mark Manson también nos menciona es que tiene algunas palabras difíciles para las personas obsesionadas con la comodidad, la facilidad, los trucos de la vida y la felicidad. Pero su consejo es constructivo. Pretende mantenernos enfocados en el aquí, el ahora y las cosas que realmente importan. En este análisis vas a descubrir aspectos importantes. Por ejemplo, ¿por qué la lógica pura no conduce a las mejores decisiones? ¿Por qué la búsqueda de la felicidad es imposible? ¿Y por qué poner a la inteligencia artificial en control podría no ser tan malo después de todo? Importante que te mencione es que la edición que vamos a analizar precisamente fue de este libro, me refiero, fue la que se hizo en mayo del año 2019, es decir, un título bastante reciente. Y un poco sobre el autor, en caso que no lo conozcas, Mark Manson es precisamente un autor internacional del New York Times, es bestseller con el libro El sutil arte que te importe un carajo. Este libro ha vendido más de 6 millones de copias, nada más en los Estados Unidos. Su blog, markmanson.net, atrae a más de 2 millones de lectores por mes. Mark Manson vive en Nueva York y viene siendo un blogger, pero también ya una celebridad en todo este ámbito
digámoslo así, del desarrollo personal, pero con una propuesta diferente, una antítesis a lo que estamos acostumbrados y sobre todo nos invita mucho a la reflexión. Es un libro interesante y es un libro que vale la pena analizar a detalle. En los siguientes puntos te voy a desglosar precisamente aquellos que considero más importantes y sobre todo, si puedes, toma nota de ellos o de alguno de ellos y trata de implementar aquellos o aquel que mejor funcione o resuene contigo. Sin más por lo pronto, empezamos con el primero de ellos, que dice: la esperanza ha visto a la gente en tiempos difíciles, pero puede no funcionar cuando los tiempos son buenos. Quiero que seas ecléctico en la información que estoy a punto de compartirte. El autor tiene un punto de vista particular, sin embargo tiene un trasfondo muy interesante, y es importante conocer precisamente estas posturas. Menciona que hay una verdad incómoda en la vida en la que muchos de nosotros preferimos no pensar. Tú y todos tus conocidos algún día morirán. Y todas tus preocupaciones y esfuerzos en el gran esquema de las cosas son bastante insignificantes. A nadie le gusta mirar al vacío de esta incómoda verdad. Pero puedes caer, o más bien, ya que puedes caer fácilmente en el nihilismo. Me refiero a esta filosofía de que las cosas carecen de sentido y por ende no importan. Y si caes en este tipo de cuestionamientos o en este tipo de filosofías, podrías pensar: si todo no tiene sentido, bien podría quedarme en la cama o consumir las mejores drogas que pueda encontrar o ir a hacer un caos en el tráfico. A lo largo de los siglos, la esperanza ha sido lo principal para sacar a la gente de la cama por la mañana y mantenerla en tiempos muy difíciles, ya sea para nuestro propio futuro o el de nuestra familia o comunidad. La esperanza es un poderoso impulsor del comportamiento humano. Es decir, el hecho de pensar que siempre habrá un mañana mejor, el hecho de pensar que no importa la situación en la que estemos actualmente, si procedemos de cierta forma, las cosas pueden mejorar y si no en esta vida, en la siguiente, ¿no? Se dice por ahí. Es importante comprender cómo la esperanza muchas veces puede inhibir precisamente el tomar acción. Toma el ejemplo de Witold Pilecki. Él era una persona que tenía una esperanza: ver una Polonia independiente. Esa esperanza lo llevó a unirse al movimiento de resistencia y a ser voluntario para ser arrestado por los nazis para infiltrarse en los campos de concentración de Auschwitz y ayudar a los prisioneros ahí. Luego pasó los siguientes 2 años contrabandeando alimentos y medicinas en el campamento y manteniendo contacto con el mundo exterior. Después de la Segunda Guerra Mundial, continuó luchando por Polonia, esta vez en contra de las fuerzas comunistas. Como resultado, fue arrestado y torturado durante 2 años antes de ser ejecutado en 1948. Sin embargo, incluso mientras enfrentaba su muerte inminente, Pilecki tenía esperanza y dijo que podía morir con alegría en su corazón, ya que había hecho todo lo posible para ayudar a liberar a su pueblo. La historia de Pilecki muestra cuán poderosa puede ser la esperanza cuando todo el mundo parece más sombrío que lo habitual. Pero el problema es que la esperanza está intrínsecamente vinculada al futuro. Y para un buen número de personas en el mundo, el presente es mejor que nunca. De hecho, innumerables casos y cifras muestran cómo las tasas de violencia, racismo, pobreza, mortalidad infantil y guerra están en su punto más bajo en todo el mundo, mientras que los derechos humanos están en una trayectoria ascendente constante. Como resultado, hay menos sentido de esperanza y más sentido de tener mucho que perder. Esto podría ayudar a explicar por qué las tasas de ansiedad y depresión solo en los Estados Unidos han aumentado en los últimos 30 años, mientras que todas estas mejoras han continuado. En los próximos puntos vamos a analizar otras razones para nuestra ansiedad continua y por qué la esperanza puede ser el verdadero culpable. Esto puede ser difícil de comprender en un inicio, por eso te comenté previamente que es importante tener un pensamiento ecléctico. Aquí no olvides la enseñanza precisamente de este punto. La esperanza ha visto a la gente en tiempos difíciles, ha sido un recurso, ha sido una herramienta, ha sido algo que la gente ha tomado precisamente para salir de esas situaciones oscuras. Sin embargo,
también puede no funcionar cuando los tiempos son buenos y se menciona que el presente es mejor que nunca y hay una relación directamente proporcional entre el presente en el que vivimos y las tasas de ansiedad y depresión. Ten esta información, trata de irla asimilando y sobre todo presta atención al resto de los puntos. Ahora pasamos al siguiente, que dice: la suposición clásica de que la mente racional es capaz de tomar mejores decisiones es errónea. Autores como Steven Pinker y Hans Rosling han escrito recientemente grandes libros llenos de gráficos que muestran cuánto mejor es el mundo ahora que hace solo un par de generaciones. Todo parece decir: vamos, anímate. A fin de cuentas, lo estamos haciendo bastante bien. Pero este enfoque científico, con sus cuadros y gráficas de barras, tiene un gran defecto. Le habla a nuestro cerebro pensante, donde gobierna la lógica y la razón, no a nuestro cerebro sensible, donde residen nuestras emociones. Y si queremos tomar mejores decisiones y comprender el problema con esperanza, debemos apelar a ambas partes. Existe la idea errónea de que todos tendremos un mejor control de la vida y seremos más productivos si solo pudiéramos eliminar nuestras emociones y poner nuestras mentes lógicas en control. Sin embargo, resulta que este no es el caso. Considera el ejemplo de Elliot, a quien le extirparon un tumor del tamaño de una pelota de béisbol del lóbulo frontal de su cerebro. Al final resultó que la extirpación del tumor también eliminó la capacidad de emoción de Elliot. Pero no se convirtió en una máquina de eficiencia a sangre fría, sino todo lo contrario. Se saltó una reunión de trabajo importante para ir a comprar una engrapadora mejor. Se saltó el juego de béisbol de su hijo para mirar la televisión. Básicamente le dejó de importar un carajo todo. Esto le costó a Elliot su trabajo y su familia, pero los médicos no pudieron explicar lo que estaba pasando hasta que verificaron sus respuestas emocionales. Cuando se le mostró a Elliot horribles fotos de guerra de niños muertos, incluso él reconoció que debería haber tenido una reacción emocional, pero no lo hizo. El misterioso caso de Elliot muestra cómo realmente necesitamos una comunicación armoniosa entre nuestros cerebros, tanto de pensamiento como de emoción, si es que vamos a dejar de caer en los mismos problemas relacionados con la esperanza. Digamos que esperas dejar de comer comida chatarra. El cerebro pensante, lógico y objetivo sabe que estas cosas son malas para tu salud. Es bueno con los hechos y los datos, pero el cerebro emocional, subjetivo, al que podemos llamar del sentimiento, es la parte que toma los hechos y los datos y los usa para decidir qué es bueno y qué es malo. Por lo tanto, tomar la decisión correcta requiere una negociación real, porque es muy fácil para el cerebro del sentimiento hacerse cargo y decidir que comer comida chatarra es realmente una buena idea. En otras palabras, necesitamos ambos hemisferios, ¿no? O necesitamos ambos cerebros, si lo quieres validar así, donde el lógico racional tenga una comunicación armoniosa precisamente con el cerebro de las emociones. No somos máquinas. Somos seres los cuales sentimos, los cuales necesitamos precisamente de las emociones para tomar mejores decisiones. Más adelante vamos a ver cómo esto se relaciona precisamente con el concepto de la esperanza, pero quiero que tengas precisamente esta información en mente, porque si no estamos conscientes precisamente de las emociones, entonces esto puede debilitarnos y puede hacernos tomar otro tipo de reacciones que no deberíamos hacer. Pero quiero que conserves la enseñanza de este punto. La suposición clásica de que la mente racional es capaz de tomar mejores decisiones actualmente es errónea. Y esto nos lleva al tercer punto, donde ya se entrelazan los dos puntos previos. Menciona: 4 leyes rigen nuestras emociones y pueden hacer de la esperanza una propuesta perdedora. Hay más de una forma en que nuestro cerebro del sentimiento puede socavar nuestras esperanzas. Como lo ve el autor, hay 4 leyes que dictan nuestro estado emocional y pueden desempeñar un papel importante al explicar por qué la esperanza puede ser una receta para la infelicidad.
La primera ley de la emoción humana es que para cada acción hay una reacción emocional igual y opuesta, algo similar a lo de la ley de Newton. Digamos que algo malo te sucede, como recibir un puñetazo en la cara. En ese momento se abre una brecha moral entre lo que crees que es justo y correcto y lo que realmente está sucediendo. Tu respuesta natural es tan fuerte como el puñetazo en sí mismo. Sientes que has sido perjudicado, te enojas y quieres cerrar la brecha para desquitarte. Pero, ¿y si no pudieras? La segunda ley establece que nuestra autoestima es igual a la suma de nuestras emociones a lo largo del tiempo. Si seguías siendo golpeado y no podías hacer nada al respecto, tu cerebro comenzaría a compensarte, que es esencialmente lo que le sucede a los niños maltratados. Incapaces de cerrar la brecha moral, sus cerebros hacen un cambio moral que les hace creer que merecen ser golpeados. Esto sucede en todo tipo de situaciones, cuando las personas que no pueden actuar esencialmente ven el dolor como la nueva normalidad, ¿sí? Es decir, siguen atrapadas en ese círculo vicioso y no saben cómo salir del mismo. Entonces, cuando te ocurren cosas malas a una edad temprana, eso puede inculcarte algunas creencias desafortunadas que pueden ser difíciles de eliminar, lo que nos lleva a la tercera ley de la emoción. Tu identidad seguirá siendo tu identidad hasta que una nueva experiencia actúe en su contra. Si alguna vez has conocido a un extremista político, ya sea de izquierda o de derecha, sabes lo inútil que puede ser tratar de explicar por qué un enfoque más abierto o moderado es mejor para la democracia. Las personas desarrollan narrativas en torno a sus experiencias formativas y estas narraciones se suman a una identidad, por lo que se necesitará otra experiencia formativa para lograr el cambio. Finalmente, existe la ley de la gravedad emocional, que establece que las personas en tu órbita personal tienden a parecerse mucho a ti. ¿Recuerdas la vieja frase que somos el reflejo de las 5 personas con las cuales compartimos más nuestro tiempo? Bueno, pues aquí esa idea viene a alusión también. La mayoría de la gente quiere lo mismo, como buena comida y un techo sobre sus cabezas, pero desafortunadamente tendemos a centrarnos en las diferencias relativamente pequeñas que nos separan, en lugar de los elementos comunes más grandes. Nos atraen las personas con los mismos gustos y disgustos específicos que nosotros y comenzamos conflictos con aquellos que no comparten nuestras preferencias. Con estas leyes que nos gobiernan, puedes ver cómo incluso los más esperanzados entre nosotros pueden terminar sin poder cambiar o atascados creyendo que merecemos cosas malas. Y eso puede mantener la esperanza siempre fuera del alcance. En otras palabras, la esperanza está sujeta precisamente a nuestro sistema de creencias y nuestras expectativas. Entonces, si una persona está condicionada por el entorno, pues puede ser que las esperanzas que esté resguardando sean totalmente condicionadas por ese entorno. Y no significa que puede salir o que va a mejorar en relación a lo que está esperando. Por eso mucha gente cae en el victimismo. Mucha gente, a pesar de querer mejorar, de querer que la situación cambie, prefiere quejarse constantemente y piensa que no hay otra manera de lograr las cosas. Sé consciente precisamente de estas 4 leyes que rigen nuestras emociones, ya que pueden hacer de la esperanza una propuesta perdedora. Con esto pasamos al punto 4, el cual habla precisamente sobre los sistemas de creencias y hay un ejemplo interesante que vale la pena prestar atención. También te pido que seas ecléctico una vez más y consideres esto como un ejemplo independientemente del sistema de creencias que tengas. Ahora, menciona, todos los sistemas de creencias crean problemas, por lo que es importante aceptar la vida en tus propios términos. Si alguna vez quisiste comenzar tu propia religión, todo lo que necesitas hacer es seguir algunos pasos básicos. Y aquí presta atención porque puede ser que más de uno o más de una persona que tú conozcas lo puede estar haciendo. Primero, venderías un tipo particular de esperanza a un grupo particular de personas sin esperanza. Digamos, la promesa del cielo para las personas descontentas con sus vidas. Entonces encontrarás una manera de invalidar cualquier crítica, como decirle a tus seguidores que cualquiera que no crea en tu religión está aliado con Satanás.
Luego crearás algunos rituales para que tu gente los siga, mientras les prometes que el cielo o el infierno están en camino. Ahora todo lo que tienes que hacer es decirles que te den dinero, votarte en el cargo o hacer lo que sea para lo que tú quieres, seguidores en primer lugar. Esto puede sonar cínico, pero no es difícil ver que las religiones, incluidos los sistemas de creencias ideológicas como el capitalismo o el comunismo, también terminan corrompidas por los individuos demasiado humanos detrás de escena. Puede ser la búsqueda de dinero, poder político, narcisismo o alguna otra debilidad humana, pero la corrupción es inevitable, incluso si la religión se inició con las mejores intenciones. Como lo vio el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, el defecto fatal en cualquier sistema de creencias es que está dirigido por seres humanos falibles que eventualmente encontrarán una manera de corromperlo o enfrentarlo con otros sistemas de creencias. Y la esperanza no es la excepción. Al igual que cualquier otro tipo de creencia, para que la esperanza sea buena, lo pongo entre comillas, algo más debe ser visto como malo, y lo pongo entre comillas también. Una persona esperanzada, después de todo, esencialmente dice: no estoy contento con cómo están las cosas ahora y espero cambien. Entonces, si bien puede parecer que la esperanza da más sentido a las cosas, en realidad solo está creando más infelicidad y conflicto. O como dice el autor, todo está jodido por la esperanza. Aquí es donde Nietzsche nos pidió que miráramos más allá del bien y del mal propugnado por cualquier sistema de creencias. Quería que aceptáramos la verdad y la muerte por lo que son: envejecimiento, defectos, sinsabores y todo lo demás. Eso significa que dejamos de evitar la incómoda verdad de la muerte y la insignificancia. Una vez que hagamos eso, podemos concentrarnos en lo asombroso de todo lo que está frente a nosotros ahora, en lugar de preocuparnos por la esperanza. Nietzsche incluso tenía un nombre para este enfoque de abrazar el vacío. Lo llamó amor fati, que se traduce como amar el destino de uno. En otras palabras, viene siendo una filosofía de este tipo de estoicismo, ¿no? Es decir, las cosas por lo que son, aceptar el destino que tenemos y ser feliz en base a este destino. Aquí puede haber muchos puntos de vista y las personas pueden pensar también, son libres de tener su propia perspectiva. Sin embargo, esta cuestión del amor fati o amor al destino o a nuestro propio destino nos lleva a reflexionar sobre por qué es importante aceptar las cosas primero por lo que son. Y una vez que lo aceptamos, entonces podemos vivir en torno a ellas. No se refiere a un conformismo, no se refiere a dejar de luchar por aquellas cosas que para nosotros son importantes, sino se refiere más bien, en lugar de estar con una ideología de que las cosas tienen que cambiar y estar esperanzado a que eso suceda, mejor acepta las cosas y actúa en función de esas cosas que tú quieres. No te limites simplemente a dejar que la esperanza sea la que se haga cargo, sino sé tú mismo quien tiene que hacer ese cambio, sobre todo empezando por la aceptación de tus circunstancias. Esto puede ser difícil, esto puede ocasionar cierto ruido, sin embargo te pido que seas ecléctico y trata de asimilarlo en los mejores términos. No olvides la enseñanza de este punto. Todos los sistemas de creencias crean problemas, por lo que es mejor aceptar la vida en tus propios términos. Ahora pasamos al punto 5, que habla precisamente de otro filósofo, el cual también sugiere una forma que complementa lo dicho por Nietzsche. El punto 5 dice: Immanuel Kant sugirió una forma de vida y una forma de ser adulto que complementa el amor fati de Nietzsche. Incluso si no estás familiarizado con el filósofo del siglo XVIII, Immanuel Kant, probablemente estés familiarizado con algunas de las cosas que inspiró. En su escrito, Kant miraba hacia un futuro en el que se lograría la paz mundial bajo un gobierno global. Esto inicialmente sirvió de inspiración para las Naciones Unidas. También fue uno de los primeros defensores de la idea de que cada ser humano tiene una dignidad inherente que merece respeto.
Y si eso no fuera lo suficientemente genial, incluso fue uno de los primeros defensores de los derechos de los animales. Quizás lo más impresionante de todo es que Kant tenía una fórmula relativamente simple para la humanidad y también sugiere que eliminemos la esperanza. Dice, actúa para que uses a la humanidad, ya sea en tu propia persona o en la de cualquier otra persona, siempre al mismo tiempo como un fin, nunca simplemente como un medio. Lo que esto significa es que no debes comportarte de manera transaccional. En otras palabras, no hagas las cosas buscando un resultado nada más, sino por el hecho de hacer las cosas de la forma correcta. En otras palabras, no seas amable con tu pareja con la esperanza de pasar una buena noche. En cambio, sea amable como un final, punto, porque es lo correcto. Del mismo modo, no decidas no robar porque te ayudará a llegar al cielo. En cambio, decide no robar porque robar es una cosa que fastidia. Sí, Kant básicamente dice, no seas un imbécil. La fórmula de Kant para la humanidad encaja perfectamente con el amor fati de Nietzsche, porque le pide a la gente que no haga cosas simplemente con la esperanza de que su comportamiento conduzca a un resultado favorable. Cada acto debe ser un fin en sí mismo, tomado sin la expectativa de recibir algo a cambio. En otras palabras, Kant explica cómo ser un adulto. De niños, todo se trata de placer y de hacer lo que se siente bien. Luego, como adolescentes, empezamos a desarrollar principios. Estos proporcionan una motivación más personal para nuestras acciones y comenzamos a sopesar nuestro deseo de placer en contra de ellos. En la edad adulta, estos principios deberían convertirse en el principal motivador de nuestros comportamientos. Entonces, si bien un adolescente puede pensar, no robaré porque me atraparán, un adulto debe reconocer que robar está mal por principio. Los adultos también aceptan que, aunque ciertas cosas pueden ser difíciles, incómodas o francamente dolorosas, es necesario hacerlas de todos modos cuando son lo correcto. Este punto es trascendental porque nos invita a la reflexión sobre por qué hacemos las cosas. Y aquí es donde el concepto y el contexto donde se manifiesta la esperanza entra al lugar. Si tú haces las cosas por la esperanza o por el deseo de que vas a obtener un resultado, es decir, yo hago esto para obtener aquello, hago X para generar Y, ¿qué sucede si no acontece Y, por ejemplo? Te vas a frustrar, te vas a sentir mal, vas a culpar, vas a hacer las cosas que te van a hacer sentir mal. No hiciste X por el simple hecho de que X es lo correcto, sino esperando un resultado que tú esperabas o tenías la esperanza que pudiera suceder. Mucha gente actúa de esta manera. Mucha gente hace las cosas esperando que otros accionen o reaccionen de cierta manera, esperando que cumplan con sus expectativas. Aquí es importante que tú consideres esta información y la aterrices precisamente a tu contexto actual y contexto personal sobre todo. No olvides la enseñanza de Immanuel Kant, el cual sugirió una forma de vida y una forma de ser adulto, y sobre todo cómo esa enseñanza complementa el amor fati de Nietzsche. Ahora pasamos al punto 6 que toca el tema de la felicidad. También puede ocasionar algo de ruido, así que presta atención y sobre todo mentalidad ecléctica. La búsqueda de la felicidad es tanto un riesgo para la democracia como imposible de lograr. Winston Churchill dijo una vez, la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las demás. Dicho esto, la democracia sigue siendo el mejor sistema, ya que reconoce la naturaleza corrupta de la política y permite que existan otras creencias sociales e ideológicas dentro de ella. Pero la esperanza y la búsqueda de la felicidad no son realmente compatibles con la democracia. De hecho, al buscar la felicidad, estamos poniendo en peligro la democracia. La búsqueda de la felicidad es esencialmente evitar el dolor y la incomodidad. Nunca se trata de las dificultades de la vida, como las personas con opiniones diferentes.
pero si nunca nos enfrentamos a la adversidad, nunca tenemos la oportunidad de fortalecer las virtudes de la honestidad, el coraje y la humildad en nosotros mismos. Y para que florezca la democracia necesitamos estas virtudes. Nos ayudan a reconocer y aceptar el arduo trabajo y los diversos puntos de vista que requiere la democracia en sí misma. Sin embargo, la gente está cada vez más dispuesta a aceptar la incomodidad de opiniones opuestas en estos días, y eso significa problemas para la democracia. Una gran parte del problema, como han señalado filósofos como Nietzsche, es nuestro impulso egoísta hacia la felicidad. Hace que los seres humanos sean inadecuados para la democracia, porque tiende a superar nuestra tolerancia a las opiniones disidentes. Incluso puede llevarnos a creer que nuestras propias opiniones y felicidad son más importantes que la democracia misma. Cuando las personas que piensan de esta manera se unen, se forman grupos extremistas. Y cuando estos grupos pueden derribar la democracia, la tiranía aumenta. La historia nos muestra ejemplos claros de estas situaciones. Pero quizás la razón más sensata para dejar de buscar la felicidad es que, para empezar, es un ejercicio inútil. En primer lugar, los estudios muestran que si bien podemos sentir un aumento en la felicidad cuando la vida mejora, pronto nos nivelamos a nuestro estado de ánimo normal de referencia. E incluso, si hipotéticamente pudiéramos eliminar todas las cosas desagradables de nuestras vidas, no dejaríamos de ver problemas, solo nos volveríamos más sensibles a las cosas más pequeñas que nunca nos molestaron antes. Este fenómeno se conoce como el efecto de punto azul, que se descubrió durante una serie de estudios en los que se les dijo a los participantes que miraran una pantalla e indicaran cuando vieran ciertas cosas, como puntos azules o personas con expresiones amenazantes. A medida que disminuía la cantidad de puntos azules y expresiones amenazantes, la gente no dejaba de verlos. Simplemente movieron la línea de lo que calificaban como azul o amenazante y se convencieron de que esas cosas todavía estaban apareciendo. Hay algo importante precisamente en este punto, que es la cuestión de nuestro termostato en términos de felicidad. Se menciona que si nosotros resolvemos un problema, puede ser que nuestro nivel de felicidad aumente, pero con el paso del tiempo vuelva otra vez a su nivel habitual. Esto nos lleva a pensar que, independientemente de la cantidad de problemas que podamos solucionar, nuestro termostato se va a regular tarde que temprano. Por eso el autor menciona que el hecho de buscar la felicidad como algo utópico puede ser imposible de lograr, porque como seres humanos siempre habrá algún problema, alguna situación, algo que vamos a querer cambiar, y si llegamos a solucionar esos problemas que tenemos en el presente, es posible que cosas que no veíamos como problemas ahora van a empezar a aparecer como problemas. Y esto es algo que te dejo a tu criterio, y sobre todo que lo reflexiones y que trates de profundizar en esta cuestión del termostato de la felicidad. Así como existe un termostato financiero, hay un termostato emocional, hay un termostato de felicidad. Y sobre todo, no olvides la enseñanza de este punto que menciona que la búsqueda de la felicidad es tanto un riesgo para la democracia como imposible de lograr. Ahora pasamos al punto 7, que toca el aspecto de la innovación. Y dice: en cierto punto, la innovación cambia a diversión y las libertades disminuyen. Al considerar las razones de los altos niveles de ansiedad y depresión actuales, no debemos ignorar a dos culpables principales: la publicidad y el tipo de diversión que se disfraza de innovación. La influencia de la publicidad sobre nuestro estado de ánimo cambió significativamente en la década de 1920, cuando, por primera vez, los anunciantes comenzaron a apuntar al cerebro emocional en lugar del cerebro pensante o racional. Anteriormente, los anuncios describían la eficacia de un producto o destacaban un ingrediente especial. Pero a finales de la década de los 20, los productos comenzaron a lanzarse de manera que explotaran el punto de dolor o la inseguridad de una persona.
La pregunta no era cómo podemos convencerlos de que vale la pena comprar nuestro producto, sino más bien cómo podemos convencerlos de que nuestro producto los hará sentir mejor consigo mismos. Este cambio en sí mismo es lo suficientemente malo para la psique humana, pero hay otro cambio que puede haber tenido efectos aún más profundos, en el que la innovación se convirtió en diversión. En todo el mundo, cuando una nación en desarrollo comienza a experimentar crecimiento, hay un periodo de innovación. Por lo general, está marcado por los avances en la medicina y un aumento en los trabajos disponibles, y las personas generalmente se vuelven más felices durante este tiempo. Pero una vez que una nación alcanza el estado de primer mundo, esos niveles de felicidad tienden a reducirse e incluso a disminuir, mientras que aumentan los niveles de depresión y ansiedad. Esto se debe a que la innovación se está convirtiendo en diversión. Los anunciantes comienzan a aprovecharse de las inseguridades de los consumidores y les venden cosas que realmente no necesitan. A las empresas les gusta decir que esto es solo dar a la gente lo que quieren. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, donde se narra precisamente la experiencia del autor, el hecho de que los supermercados tengan cosas como una selección masiva de cereales para el desayuno, incluso se considera una señal de cuánta libertad existe. Y más libertad debería ser igual a más felicidad, ¿cierto? La cuestión es que esto no es así. A menudo, cuando tienes más opciones, todo lo que realmente tienes son más distractores, y esto puede conducir a menos libertad. Con la abundancia de diversiones que tenemos ahora, nos hemos obsesionado con el uso de la tecnología para facilitar las cosas, pero también estamos desarrollando nuevos comportamientos compulsivos en la forma en la que usamos la tecnología, lo que disminuye nuestra libertad. La verdadera libertad proviene de reducir las cosas en tu vida, como cuando eliminas una cuenta de redes sociales para liberar tu tiempo y atención. Cuando tu sensación de bienestar se vuelve dependiente de distractores, comodidades y tecnologías innecesarias, te estás moviendo en la dirección opuesta a la libertad. Tan preocupante como es que estamos dispuestos a renunciar a tanta libertad a cambio de conveniencia, la cuestión es que puede haber un lado positivo en estas distracciones tecnológicas, que es lo que vamos a revisar precisamente en el último punto. Pero antes, no olvides la enseñanza aquí. En cierto punto, la innovación cambia a diversión y las libertades disminuyen. Cuando tu sensación de bienestar se vuelve dependiente de distractores, comodidades y tecnologías innecesarias, no olvides que te estás moviendo en la dirección opuesta a la libertad. En otras palabras, te haces cada vez más dependiente. Considera esto sobre todo por la gran cantidad de distractores y estímulos que existen. Y los medios masivos de comunicación, recuerda que lo que buscan es convertirnos precisamente en sus consumidores, pero consumidores pasivos, consumidores que no piensan, consumidores que simplemente reaccionan, ¿no?, de manera autómata para hacer lo que dicen que hay que hacer. Considera todo esto, sé selectivo y sobre todo aplique el principio menos es más. Entre menos distractores tengas, más libertad vas a tener. Y esto es algo que te invito a que lo compartas también con el entorno donde te encuentras. Es importante si es que realmente queremos generar un cambio en nuestro propio entorno. Y habiendo dicho lo anterior, llegamos ya al último punto, que habla también sobre todo este concepto de la inteligencia artificial, que es una realidad hoy en día. Y no quiero que pienses que es algo complejo, es algo que tiene mucha lógica y sobre todo tenemos que estar preparados porque ya está presente. El punto 8 dice, es probable que la inteligencia artificial cambie nuestras vidas y tal vez no para peor. Algo loco sucedió en el 2018. Google se presentó a una competencia de ajedrez con su programa de inteligencia artificial AlphaZero. El campeón reinante en ese momento había sido Stockfish, un programa de ajedrez de código abierto que había estado pateando el trasero de todos durante 4 años seguidos. En el papel, Stockfish era el favorito, ya que era capaz de analizar 70 millones de posiciones por segundo, mientras que AlphaZero tenía capacidad para solo 8,000.
Y antes de la mañana del evento, AlphaZero nunca había jugado un solo juego de ajedrez. Sin embargo, tomó la competencia por asalto, ya sea venciendo o llegando a un empate contra Stockfish en 100 partidos completos. Pero eso no es todo. Ese mismo día, AlphaZero pasó a jugar Shogi, una versión japonesa del ajedrez, por primera vez, y destruyó a Elmo, el programa que era el campeón reinante en ese juego, ganando 90 de 100 partidos. ¿A qué voy con todo esto? La inteligencia artificial claramente es increíble y sus algoritmos ya se están expandiendo en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. En lo que respecta al autor, probablemente sea mejor que sigamos adelante y nos dobleguemos ante nuestros nuevos señores de la inteligencia artificial ahora y les dejemos ejecutar las cosas como lo consideren conveniente. Claro, algunas personas inteligentes, como el emprendedor y empresario Elon Musk, sugiere que la inteligencia artificial representa también una seria amenaza a la cual tenemos que estar conscientes o debemos tener conciencia de la misma, pero también podría ser lo mejor que nos haya pasado. Después de todo, los seres humanos no son tan lógicos como los algoritmos. Somos contradicciones de marcha ineficientes que no tienen sentido. Hemos creado cosas como la guerra química, la violencia doméstica y el lavado de dinero. Y eso es solo para nombrar algunos de nuestros pecados. En términos generales, tendemos al odio a uno mismo y a la autodestrucción. Entonces, ¿cuánto peor serán los algoritmos de inteligencia artificial? ¿Cuáles son las posibilidades de que la inteligencia artificial considere el hecho de que actualmente hay 5 genocidios en progreso y encontrar una mejor manera de manejar el planeta? Tal vez la inteligencia artificial convenza a la gente de que, de hecho, podemos tratar al mundo que nos rodea mucho mejor y seguir siendo muy prósperos. Tal vez la inteligencia artificial sea lo que finalmente ayude a los humanos a alcanzar un mundo posterior a la esperanza y ver más allá del bien y del mal, para encontrar ese algo más grande que finalmente ponga fin a la guerra ideológica y religiosa. Entonces, si hay algo que debe esperar, es que no explotemos antes de que podamos hacer los cambios que nos dan la oportunidad de ser mejores versiones de nosotros mismos. Y aquí el autor reflexiona precisamente sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a conseguir ese objetivo. En lugar de estar esperanzados o repetir los mismos viejos patrones, sabiendo de lo que somos capaces, para bien y para mal, ¿por qué utilizar el apalancamiento precisamente de los algoritmos para generar un mejor ecosistema donde podamos desarrollarnos mejor? El presente es eso. Si no estás consciente de ello, te invito a que reflexiones más sobre cómo la tecnología está impactando la realidad en la que vivimos y cómo nosotros podemos utilizarla a nuestro favor. No olvides, la enseñanza de este punto es que probablemente la inteligencia artificial cambie nuestras vidas y tal vez no lo haga hacia lo malo, sino más bien para un mejor futuro. Y con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Si bien muchos de nosotros confiamos en la esperanza para superar los momentos difíciles, la realidad es que la esperanza puede estar causando la mayor parte de nuestra ansiedad y depresión. Esperar más felicidad es un juego perdido, ya que cuantas menos dificultades encontremos, más sensibles nos volveremos a los problemas más pequeños. En lugar de hacer de la felicidad, la conveniencia y la comodidad nuestros valores primarios, debemos aceptar que la vida es difícil y en cambio concentrarnos en ser seres humanos más virtuosos que acepten la adversidad y enfrenten los desafíos de la vida. No olvides las enseñanzas de este análisis. La esperanza ha visto a la gente en tiempos difíciles, pero puede no funcionar cuando los tiempos son buenos. La suposición clásica de que la mente racional es capaz de tomar mejores decisiones es errónea. 4 leyes rigen nuestras emociones y pueden hacer de la esperanza una propuesta perdedora. Todos los sistemas de creencias crean problemas, por lo que es mejor aceptar la vida en tus propios términos. Immanuel Kant sugirió una forma de vida y una forma de ser adulto que complementa el amor fati de Nietzsche. La búsqueda de la felicidad
es tanto un riesgo para la democracia como imposible de lograr. En cierto punto, la innovación cambia diversión y las libertades disminuyen. Es probable que la inteligencia artificial cambie nuestras vidas y tal vez no para peor. Y si me permites darte un consejo, sería el siguiente. Abraza las verdades incómodas de la vida a través de la meditación. Esta consiste en dejar que los pensamientos, especialmente los oscuros, se levanten, los reconozcan y luego los dejen ir. Como tal, es una gran herramienta para abrazar las incómodas verdades de la vida y seguir adelante a pesar, como dice el autor, de que todo esté jodido. Con la meditación puedes sentirte más cómodo, más cómoda con el hecho de que el dolor es inevitable y aprender a comprender que el sufrimiento no tiene por qué serlo. Y con esto damos fin al análisis del libro Everything is Fact o Todo está jodido de su autor Mark Manson. Con su peculiar estilo nos invita a la reflexión en este contexto particular sobre el concepto de la esperanza. Este es un libro que nos dice, ¿sabes qué? A pesar de que las cosas estén mal, a pesar de que las cosas se estén yendo al carajo, uno tiene que aceptar los hechos por lo que son y entonces apalancar precisamente nuestros valores, nuestras convicciones, todo lo que sabemos que nosotros también podemos dar en relación a generar ese cambio. Criticar también nuestro sistema de creencias y empezar a cuestionar aquellas cosas que nos han hecho creer, donde no significa que porque todo mundo lo haga es que tiene que ser así. Y recuerda los diferentes conceptos, aspectos como la innovación, cuando esa se convierte en diversión, saturándonos de opciones que reducen nuestra libertad. Recuerda también aspectos como nuestro termostato de la felicidad. No olvide las enseñanzas de Friedrich Nietzsche en relación al amor fati, o bien como Immanuel Kant nos enseña a ser adultos, entre otras cosas. Hazme saber qué opinas, hazme saber qué te deja precisamente este análisis, sobre todo compártelo con la audiencia porque es algo que aporta valor. También te invito a que si esto lo consideras de valor, no te olvides compartirlo con los demás, sobre todo con otras personas que puedan beneficiarse de todo este tipo de contenidos. Y como me gusta recordártelo también, no olvides evaluar, comentar, como dije antes, y también compartir para poder llegar a mayores audiencias. Importante también, en la descripción vas a encontrar enlaces que te van a llevar en primera instancia a poder formar parte del grupo privado Conocimiento Experto y también otros enlaces que van a contribuir a que conozcas precisamente lo que estamos desarrollando y cómo puedes formar parte de nuestros diversos programas, entre otras cosas. Espero que esto te sea de utilidad y sobre todo que te ayude a convertirte en una mejor versión. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto, y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Te gustó esta información? Entonces no te pierdas el programa Principios Experto, el único programa donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y te conviertas en una mejor versión. Cada día mostrándote un nuevo principio, precisamente que te ayudará a ese propósito. Revisa los detalles, no te pierdas el acceso al programa y yo te espero.